Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Psicología Criminal. Una disculpa, la hora de inicio, tengo una llamada importante y bueno, pues les agradezco la paciencia y les agradezco la espera. El día de hoy vamos a comenzar una sección del diplomado en donde vamos a hablar acerca de el capítulo que tenemos en el libro sobre prevención de violencia. Lo vamos a basar en dos digamos, grandes textos. Uno de ellos es el capítulo de prevención de violencia, pero primero vamos a empezar con un artículo, se los enseño, eh, que se llama investigación de la prevención de violencia, un análisis crítico que escribí junto con unos colegas ya hace algunos años, pues ya será hace como unos 5 o 6 años que escribimos este artículo que lo publicamos en una revista de Derecho. Acá está. Y bueno, pues la intención es que en estas sesiones vayamos abordando conceptos sobre la prevención de la violencia, tanto en términos de programas de políticas públicas como en casos. Les voy a mostrar un caso al final, un caso que llevé en Estados Unidos, que me tocó analizar sobre un juicio sobre la responsabilidad civil de un restaurante con respecto a la prevención de violencia, es decir, un ataque que hubo, un tiroteo. Les voy a mostrar dos casos. Les voy a mostrar el caso del tiroteo, un caso donde hubo pues una persona fallecida, y en otro donde hubo un tiroteo y la persona sobrevive. Entonces son dos casos. Uno sucede en una zona de Atlanta y otro sucede precisamente en la misma ciudad, en donde en uno hay una responsabilidad que se está tratando de evitar porque no había eh, seguridad, y en el otro pues lo que se veía era que era difícilmente prevenible o detenible, como se dice, como le dicen en los juicios civiles. También les quiero ir presentando algunos programas de prevención, les quiero ir presentando algunos casos de éxito. Les voy a presentar algunos en los que hemos trabajado nosotros. Les voy a presentar más o menos el diseño. Ya son casos viejitos, ya son programas que hicimos hace unos, ¿qué será? Unos 15 años ya, casi, no, 13 años más o menos que trabajamos estos casos en algunas regiones de México para prevenir violencia, con un presupuesto mínimo el que se utiliza para este tipo de programas. Pero bueno, en concreto lo que quiero que aprendamos en estas sesiones que vamos a dedicar a la prevención de la violencia es, vamos a empezar, cómo se clasifica la violencia, que es algo que es muy importante para los programas, para el diseño de los mismos, cómo se pueden hacer programas para poder intervenirlo y cómo se discute en juicio las responsabilidades civiles, porque muchas de las veces se piensa la prevención de violencia solamente desde el punto de vista pues de seguridad pública. Ahorita hablaremos qué son esos conceptos o la gestión pública de la violencia, pero también tendríamos que verlo desde el punto de vista de forense. También la prevención de la violencia tiene su contexto forense. Es decir, hay una responsabilidad civil al no prevenir la violencia. Eso difícilmente sucede en México. Les voy a mostrar que, por ejemplo, en Latinoamérica hay algunos antecedentes, pero es en Estados Unidos, en los juicios civiles, en donde es más fácil que se discutan estos elementos. Para poder empezar a hablar sobre prevención de la violencia, vamos a empezar a hablarlo desde el punto de vista de un objeto de política pública. Miren, aquí en la pantalla primero les muestro el artículo que les voy a hacer llegar al chat. Este artículo se llama La investigación sobre la prevención de la violencia, revisión documental y análisis crítico, que escribí junto con el doctor Miguel Ángel Sagún, el doctor Francisco Rubalcaba y el doctor Jacobo Herrera, en el 2017. Ya fue hace 5 años, y fue el resultado de un trabajo que realizamos, bueno, yo sobre todo el trabajo que realicé haciendo programas de prevención de violencia, pero también surgió a partir del trabajo que realicé en el doctorado de estudios culturales, en donde estuve, uno de mis objetos de estudio, objetos de investigación de tesis, era precisamente la revisión de los discursos sobre la violencia. Les hablaré un poco más adelante
al respecto. Hoy lo que quiero es que veamos algunos elementos básicos sobre cómo se conceptualiza la violencia. Bueno, pues para empezar, tendríamos que definir, y lo iremos definiendo a través de estos tres autores que les voy a proponer el día de hoy. Uno es Steve Pinker, otro es Slavoj Zizek y el otro es Byung-Chul Han. Uno autor norteamericano, el otro esloveno, y el tercero coreano. Los tres hablan de la violencia desde diferentes perspectivas, y es algo que hablamos un poco en el artículo, pero añado algunas consideraciones modernas. Vamos a empezar sobre qué es la gestión social de la violencia, qué es lo que se piensa sobre la violencia. Bueno, primero tendríamos que hacer una distinción entre la agresión y la violencia. Esta distinción es una distinción que utilizaremos para este diplomado, porque muchas de las veces se suelen utilizar como símiles, o la distinción que se hace son diferentes a las que voy a mencionar. Pero a mí me ha servido mucho en mi carrera poder agrupar las agresiones y las violencias de manera distinta. Explico. Por ejemplo, una agresión es una conducta que tiene que ver con un objetivo inmediato. Es un análisis de un comportamiento a nivel, vamos a llamarle micro, ¿no? O meso. ¿Qué es micro o meso? Bueno, los que hacen investigación en algunas ocasiones hacen la distinción del estudio del comportamiento en tres grandes niveles. El micro, que es el comportamiento que se sitúa en un contexto particular, con personas particulares, incluso con variables controladas. Es decir, micro es, por ejemplo, como los estudios de Albert Bandura, ¿no? Seguramente ustedes conocen los estudios de Albert Bandura sobre violencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Albert Bandura? Ponía el famoso muñeco, que si bien recuerdo se llama Dodo, y entonces les mostraba a unos niños cómo jugaban con un muñeco de peluche, un muñeco inflable, ¿no? Vamos a ponerlo. Y entonces este muñeco era un muñeco en el cual llegaban unos adultos y ellos a través de cámara Gesell, las cámaras Gesell son las que tienen una vista por un lado y ese espejo por el otro, veían a los adultos jugar pues de manera, digamos, como rebotando el muñeco, ¿no? Y veían, los niños veían ese comportamiento y, digo, parece una obviedad, pero cuando jugaban con el muñeco, pues jugaban exactamente como el adulto les había modelado. Cuando los niños veían adultos que jugaban de manera agresiva con el muñeco, que lo golpeaban, que lo pateaban, que lo empujaban, esos mismos niños al entrar en su mayoría tenían esas mismas conductas. Y entonces fue cuando en aquel momento se empezó a hablar del tema de la imitación o el modelaje del comportamiento, el modelaje de la agresión en ese momento. ¿Cuál es cuál es la agresión? Pues la agresión es el empujar, el golpear, es una conducta que viene por lo regular acompañada con una emoción pues intensa y que tiene que ver con lograr un objetivo utilizando una intensidad en la conducta, una topografía, como le dicen, dentro de la topografía pues hay una intensidad física, ¿no? Al hacer eso, ¿no? Lo mismo puede haber agresiones verbales cuando hay amenazas, cuando hay insultos. Y entonces la agresión es una forma en la que nosotros vamos a entender el comportamiento a nivel micro, pues, es decir, en ese momento, en ese lugar. Yo hago la distinción entre agresión y violencia porque la violencia ya tiene un componente más bien social y cultural, que es lo que vamos a ver el día de hoy a través de estos tres autores, muy influyentes actualmente, pero que tienen perspectivas algunas distintas y algunas similares. Entonces la agresión es la conducta en sí, que se puede dar a nivel micro, pues, durante el momento. Por ejemplo, los animales pueden ser agresivos, ¿no? Ustedes pueden ver en los perros cuando erizan su piel, cuando muestran las fauces, cuando hacen ciertos ruidos, cuando atacan, cuando defienden el territorio, es una agresión, pero no podrías decir que el animal necesariamente se está comportando de manera violenta, no lo utilizaríamos en nuestro lenguaje para referirnos así regularmente. ¿Por qué? Porque la violencia ya tiene que ver con una consecuencia de esa agresión. La violencia ya tiene que ver con
los aspectos sociales y culturales de las agresiones. Por eso es que normalmente no se suele describir las conductas de los animales como violentas. Si quieren leer más al respecto, les recomiendo mucho un libro que se llama, que tiene un título engañoso, por cierto. El libro es sobre biología, se llama La vida maravillosa. Creo que se llama La vida maravillosa ahorita me acuerdo del autor, pero básicamente habla dentro de alguno de sus capítulos sobre la antropomorfización de los animales. ¿Qué es la antropomorfización de los animales? Bueno, pues es cuando le hacemos o le conferimos a los animales intenciones o emociones o pensamientos humanos, pues, sobre todo intenciones. Y entonces, por ejemplo, hablamos de violencia en los animales, ¿no? O de rencor, ¿no? O de territorialidad, que bueno, eso se puede ver desde otras formas. Pero aunque nosotros compartimos muchos de nuestros comportamientos con los animales, porque finalmente somos animales, sí la interpretación tanto de nuestro comportamiento como el comportamiento de otros animales tiende a antropomorfizarse. Por ejemplo, cuando se hablan de violaciones, por ejemplo, violencia sexual entre animales, ¿no? No es que no se deba de hablar en esos términos, pero normalmente lo que estamos haciendo es hablando de agresiones, ¿no? No es que estamos diciendo que no exista la agresión, claro que existe la agresión, y claro que puede existir violencia, pero normalmente no utilizaríamos ese lenguaje para referirnos así a los animales. Y entonces, bueno, en este libro que se llama La vida maravillosa, eh, me estoy tratando de acordar del autor, es un autor norteamericano, es un biólogo que escribió un libro que se llama Filogenia y Ontogenia, ahorita me acuerdo del libro, La falsa medida del hombre también escribió, hablaba precisamente de cómo no se entendía muchas de las veces el comportamiento animal en sus dimensiones y se les atribuía, pues, como decíamos, un comportamiento o unas intenciones sociales y humanas que pues, normalmente no tendría. Otro autor que habló sobre esto es Konrad Lorenz, o bueno, ahorita les digo, voy a acordar del nombre del autor, Konrad Lorenz, que hablaba de la agresión como un performance. La agresión es como un performance, es un comportamiento complejo que pues incluye ciertas conductas, como puede ser la del pavo real mostrando sus plumas, o las que hablaba yo del perro mostrando sus fauces, adoptando ciertas posiciones, o los monos golpeando. Es decir, es una conducta compleja que tiene que ver con la adaptación al entorno, sobre todo a la hostilidad del entorno. Y entonces hablaba de que la agresión es parte de la supervivencia. Es decir, son conductas básicas de supervivencia, de defensa o de ataque, que tienen que ver con la lucha por los recursos o que tienen que ver con la propia activación de instintos de supervivencia, ¿no? Este autor, Konrad Lorenz, ustedes lo pueden buscar, hablaba sobre las teorías hidráulicas de la violencia. Si ustedes han visto, pues estas teorías lo hidráulico implica el uso de fuerzas físicas utilizando líquidos y la física de los líquidos para generar un Jóvenes, se le reinició nuevamente la computadora al doctor. Denos 5 minutos en lo que se vuelva a conectar, por favor.
Una disculpa, no sé qué está pasando con mi computadora. Pero bueno, les estaba hablando sobre Konrad Lorenz y les estaba hablando sobre la diferencia entre las agresiones, la agresión y la violencia, como en términos conceptuales. Obviamente, tendríamos que decir que la agresión incluye la violencia y que la violencia necesariamente, es decir, que la agresión tiene como objetivo la violencia y que la violencia necesariamente incluye ciertas agresiones, pero que a mí me ha parecido que es muy importante separarlos o poderlos organizar de una forma diferente, porque se suelen dar estos errores, digamos, como en la forma de entenderlo. Por ejemplo, algo que creo que confunde mucho es cuando empezamos a hacer distinciones entre diferentes tipos de violencia, ¿no? Como la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia emocional, luego le llaman diferente a la psicológica. Y bueno, el problema de hacer esto no es que no existan ese tipo de violencias, sino que más bien esos son tipos de agresiones que tienen como objetivo la deshumanización del otro. Esa sería a lo mejor la distinción importante entre la violencia como dentro del contexto de los seres humanos, dentro del contexto social, y la agresión dentro del contexto del comportamiento animal. Les estaba yo hablando, ya recordé esto, les estaba hablando sobre Konrad Lorenz, este etólogo. La etología es el estudio del etos, del hábito, pero se utiliza para hablar del estudio del comportamiento animal. Y Konrad Lorenz decía que la violencia funcionaba de manera hidráulica, en donde se utilizaba, les decía yo, una lógica, es realmente una metáfora entre la agresión y la tensión acumulada por parte de los animales ante las condiciones ambientales o las condiciones situacionales, y el escape de esa tensión acumulada pues tenía que ver con la agresión o con el performance de la agresión. Y entonces, entre más tensión acumulada, pues el performance o la agresión tendía a ser más severa. Otra vez, les recuerdo, está hablando sobre animales, no está hablando necesariamente sobre seres humanos, pero lo que sí es importante es que las teorías de Konrad Lorenz se han utilizado, por ejemplo, para hablar sobre lo importante, lo útil que podría ser o lo que es para evitar la violencia, por ejemplo, el deporte, ¿no? Se suele decir que el deporte, el fútbol americano, el básquetbol, lo que ustedes quieran, en general lo que hace es poner o permitir a las personas a que saquen esta tensión acumulada, ¿no? A través de la competitividad, a través de la agresión, pero con reglas, que eso finalmente, mucho de ello es el deporte. Y entonces, creo que esto nos va a ayudar mucho pues a entender que la violencia no se puede necesariamente evitar o prevenir completamente, o lamentablemente no se puede erradicar, sobre todo en un sistema social como el que tenemos. Se podría erradicar a lo mejor en otro sistema social diferente al que se tenga, ¿no? Pero muchos de los problemas de agresión que nosotros estamos viendo o de violencia pues tienen que ver con el sistema mismo en el que nos encontramos. Entonces, un concepto central, pues, para poder entender la prevención de la violencia es este concepto de la gestión social de la violencia. Y ustedes pueden utilizarlo, lo pueden buscar y lo pueden utilizar. Yo la vez pasada les enseñaba esta herramienta del chat GPT, que por cierto, las siguientes actividades que les voy a dejar, les voy a pedir que lo utilicen. Para los que no sepan de lo que estoy hablando, la clase pasada hablamos acerca de una inteligencia artificial, les mostré el sitio de internet donde la pueden encontrar, lo pusimos en el grupo, se los voy a volver a poner para que ustedes hagan las actividades utilizando ChatGPT. Ustedes pueden utilizarlo haciéndole preguntas, haciéndole solicitudes, pidiéndoles que les haga un párrafo donde escriba tal cosa, y ustedes a partir de eso pues pueden decidir si eso que les puso es lo adecuado y tiene que ver con lo que estamos viendo en clase, y hacerle algunas modificaciones o volver a preguntar o preguntar de manera diferente. Entonces, se los digo porque creo que es muy importante de aquí en adelante que tengamos la capacidad o que busquemos eh, utilizar estas nuevas herramientas, como son las de la inteligencia artificial, porque creo que a diferencia de lo que se está diciendo, como les hablaba en la clase anterior,
de que lo que hace es a los estudiantes los hace más flojos o los hace que pues les salta un montón de pasos, porque ya los que no la conozcan la van a ver, y si no les recomiendo que vean la clase pasada, les estuve haciendo una demostración de cómo se puede utilizar esta herramienta de ChatGPT, pues da pues da eh, una herramienta totalmente diferente a lo que normalmente se haría, pues, ¿no? En realidad el Google, como lo conocemos, pues va a cambiar muchísimo. Bueno, en el artículo que les voy a pasar, el artículo sobre análisis crítico, de lo que hablamos en general es de tres diferentes visiones o de diferentes visiones sobre la violencia. Ya les decía yo que si nosotros vemos la violencia como crimen, hay que hacer una distinción. ¿Será lo mismo un crimen que violencia? Bueno, pues no necesariamente. El crimen, la agresión, la violencia y el crimen son conceptos diferentes, pero que pueden incluirse unos en el otro. La agresión es el comportamiento, como decíamos, a nivel micro, el comportamiento a nivel conductual. La violencia son las consecuencias que incluyen ese comportamiento, es decir, ¿qué está buscando el agresor cuando agrede? Pues lo que está buscando es ser violento, y cuando decíamos al final del día lo que está buscando es el control sobre el otro o la deshumanización del otro. Y el crimen es la forma en que nosotros medimos o en que nosotros organizamos la violencia, perdón, las agresiones en, eh, en términos legales, pues. O sea, un crimen es un término genérico que se utiliza para hablar de delitos. Un delito es una tipificación que se hace de una conducta particular en un contexto legal, ¿no? Entonces, lo que existen son los códigos penales, donde nos dicen qué es la violencia, qué es lo que está pasando, qué es, cuál es la conducta que estamos investigando, como por ejemplo el homicidio, como por ejemplo la agresión sexual, el secuestro, la extorsión, lo que usted quiera. Y esas conductas que efectivamente son violentas, pues muchas de las veces son también ilegales, pues tienen un carácter, como dicen los abogados, antijurídico, es decir, no cumplen con la ley o de hecho están tipificadas en la ley como conductas pues que necesitan ser investigadas, que necesitan ser procesadas y que finalmente requieren algún tipo de reparación de daño a las víctimas. Entonces, cuando hablamos de la prevención de la violencia, no necesariamente es lo mismo que la prevención de los crímenes. Otra vez, yo sé que estoy repitiendo, pero es muy importante. El crimen incluye violencia y la violencia incluye agresiones. Pero cuando hablamos de prevención de violencia, no necesariamente se habla de prevención del crimen. Por ejemplo, puede ser que se hagan programas de prevención de violencia y no necesariamente bajen los crímenes, por ejemplo. En un primer momento, lo explicaremos cuando entremos al tema de los programas sociales, que será la siguiente clase. Pero ahora lo que quiero es que entendamos los conceptos generales de cómo estamos entendiendo la violencia. Por ejemplo, la tarea que les he dejado en el formulario de esta sesión habla de la diferencia entre estos tres autores que vamos bueno, vamos a empezar a ver el día de hoy. Vamos a empezar con Steve Pinker, y estos autores lo que van mostrando son diferentes versiones o diferentes entendimientos de la violencia. Si ustedes ven de manera central y ustedes le piden al chat GPT que les diga cómo entiende Steve Pinker la violencia, y lo que les diga, ustedes van a entender mucho de cómo es que se organizan las políticas públicas, para que lo veamos en las siguientes clases. Vamos a ver cómo entiende la violencia Steve Pinker, cómo la entiende Slavoj Žižek y cómo la entiende Byung-Chul Han. Para poder entender más sobre la prevención de la violencia, hay que entender que a veces se utiliza con diferentes significados. Por ejemplo, la prevención se suele utilizar a veces como una forma de hablar de una previsión. ¿Qué es la previsión o el prever? El prever supone que en determinados contextos se puede anticipar uno a lo que pueda suceder.
por ejemplo, en los casos que les voy a mostrar más adelante sobre en juicio, se estaba discutiendo si era prevenible o era previsible, perdón, un tiroteo, es decir, que hubiera un robo en un lugar. Por ejemplo, ¿es previsible que un banco lo quieran asaltar? Pues claro, si es previsible. ¿Por qué? Porque ha pasado antes, para empezar, ¿no? Lo que es previsible es algo que ha pasado antes en un contexto similar o en ese mismo contexto. La prevención de la violencia supone el poner condiciones que atiendan o prevean o que hablen de la previsión de una conducta violenta. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, prevención de seguridad en el trabajo, bueno, pues si es previsible que haya un incendio, pues se tiene que tener un extinguidor, por ejemplo, ¿no? Si no se tiene ese extinguidor, pues entonces hay una responsabilidad por precisamente no tener ese extinguidor. Eso es lo que quiero decirles a nivel legal sobre la prevención de la violencia. Es una obligación del Estado prevenir la violencia. No es un favor que se está haciendo nada más al hacer programas, por ejemplo, deportivos, o al tratar de darle más trabajo a los jóvenes, o las diferentes cosas que se pueden hacer, que ya lo vamos a discutir en la siguiente clase cuando empecemos a hablar sobre programas sociales. Vamos a hablar sobre precisamente los programas de prevención de violencia, cuáles funcionan, cuáles no funcionan. Pero en concreto, lo que quiero decirles es que muchas de las veces se maneja como una especie de cualquier cosa, pues va a prevenir la violencia. No, no lo es así. La previsión supone el entendimiento del contexto actual. Y otra cosa, como dicen los americanos, sería la detención de la violencia. Ya que está sucediendo, ¿cómo vamos a reaccionar ante ella? El deterrability, que lo vamos a ver en el caso del juicio. Una cosa es prevenir, es decir, antes de que suceda, saber que es posible que suceda, y otra cosa es detener o reaccionar, que es cuando está sucediendo, si actuamos de manera adecuada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de manera adecuada, si ya se previno, si va a haber un incendio, pues que existe un extintor, pues entonces después implicaría también el capacitar a las personas para el uso del extintor. Y aquí, pues es muy importante hacer la diferencia entre el concepto de violencia y el concepto de crimen. Como les decía, el crimen, sobre todo, es importante comprender que eh, se suele medir de manera muy diferente a la violencia. ¿Por qué? Porque el crimen lo miden ciertas instituciones que tienen que ver con los aspectos legales de la violencia, es decir, con los delitos. Y entonces ustedes seguramente escucharán en sus ciudades que ha bajado un 15% el robo de autos, por ejemplo, ¿no? O que ha aumentado un 20% la detención de personas por violencia doméstica, o las sentencias, por ejemplo, a ciertos grupos por robo de vehículos, o los homicidios han subido o han bajado. Si quitamos los homicidios, que son donde hay pues una medida muy clara, y ahorita lo vamos a oír de Steve Pinker, una medida muy clara de la violencia, cómo está aumentando, que no necesariamente esto es importante, es la única medida de la violencia, pero es la medida de la violencia que más se utiliza en el mundo, la cantidad de homicidios. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una muerte, pues hay por lo menos una desaparición, ¿no? Y al haber una desaparición, pues hay una preocupación por ello, y es posible que se note, pues, en las estadísticas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre ver las estadísticas de desaparición y las estadísticas de cuerpos sin reconocer, y las estadísticas de homicidios, porque podrían ser, pues precisamente unas se refuerzan hacia la otra. Es decir, una cosa es que haya una persona que hayan asesinado y luego hayan desaparecido su cuerpo. Una posibilidad es que hayan encontrado el cuerpo y no sepan identificarlo. Y otra es que no encuentran el cuerpo, o lo hayan encontrado, pero como no lo he identificado, sigue apareciendo como desaparición. Entonces, las estadísticas, como están viendo, como les estoy mostrando, pues no necesariamente son confiables para hablar de la violencia que está sucediendo en una región en particular. Por eso es que la medida estadística no es la variable más importante que se suele utilizar en prevención de la violencia.
la que se está utilizando más comúnmente ahora en la prevención de la violencia, pues es la percepción de peligro, la percepción de riesgo que tienen las personas con respecto a lo que está sucediendo. Y entonces a las personas lo que hacen ahora es preguntarles si se sienten seguras o no se sienten seguras. Por lo tanto, lo que se usa ahora en términos de prevención de la violencia es tratar de manejar la percepción. Por eso es que los políticos, cuando salen, tratan de no hablar del homicidio, no hablar del feminicidio, decir que fue un evento aislado, que vienen personas de otros estados a cometer crímenes, que son los migrantes, es decir, buscar diferentes pretextos para no hablar sobre la violencia que está sucediendo. Entonces, noten entonces cómo es paradójico que entre más atención le ponemos a la violencia, más hay una intención de ocultarla, más hay una intención de decir que no sucede, aunque reconocer que suceda es el primer paso para hacer un cambio, pues precisamente para pedir recursos públicos, para poner a estudiar a los que trabajan en el área, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un informe que es el Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Se los muestro. Está muy, muy lenta mi computadora. Espero que algo está sucediendo que necesito restaurarla. Está. Este informe que se publica en el 2003, el Informe Mundial sobre Violencia, aquí está, el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, es un informe de la Organización Mundial de la Salud en donde, entre varios de los puntos que declara, habla acerca de la búsqueda de un cambio del modelo, dicen, de seguridad pública a un modelo de salud pública. Es decir, lo más importante que debemos de comprender con respecto a la violencia son, desde el 2003, y ahorita veremos otro cambio, tiene que ver con los efectos en la salud. Déjenme, les doy un ejemplo. Una de las violencias más comunes que no se suelen registrar y que generan cambios muy importantes es el zarandeo de bebés. El zarandeo de bebés es conducta que se puede dar en los primeros 9 meses de vida porque hay un proceso de desarrollo y por lo tanto es muy delicado precisamente la violencia contra bebés porque pueden generar efectos a largo plazo. El sacudir a un niño, que esta es una conducta de agresión que sucede contra los bebés de manera muy común, de hecho esto puede llevar a la muerte, es una de las conductas más comunes que se pueden presentar y que la Organización Mundial de la Salud dice son de las que debemos de atender de inmediato. ¿Cómo se puede atender esto? ¿Cómo se puede prevenir esto? Bueno, pues ya empezamos a tener algunas ideas. Por ejemplo, una de ellas podría ser precisamente hacer campañas de concienciación acerca de esto, ¿no? Decirle a las personas cuáles son los efectos de esto, de sacudir a los bebés. Básicamente el sacudir a los bebés, como el movimiento de adelante hacia atrás, lo que va haciendo es que el cerebro va pegando contra las cavidades del cerebro y esto va generando pues lesiones que a lo mejor en ese momento no serán visibles o no serán diagnosticadas a partir de síntomas, pero que pueden generar efectos en el futuro. Otro de los efectos de la violencia a nivel mundial sobre la salud tienen que ver precisamente con los golpes en la cabeza, cuando se golpean, cuando hay un noqueo y cuando caen, y ya sea el golpe mismo o caer en el suelo y golpearse con otro objeto puede llevar a la muerte o puede llevar a lesiones que pueden durar toda la vida. Lo mismo otros tipos de lesiones, pero particularmente las lesiones en la cabeza es una de las lesiones más comunes que se pueden dar. Las lesiones traumáticas, por ejemplo, el otro día leí un artículo a raíz de un caso que estábamos llevando, en donde la víctima era una mujer caucásica de 50 y tantos años,
tenía varias lesiones, entre ellas un golpe en la cara, por acá tenía otros golpes, pero prácticamente, bueno, pues tenía un golpe en la cara, lo cual implica una contusión. Una contusión es un golpe contra un objeto en el cráneo, lo cual necesariamente requiere atención médica, porque de no atenderse de manera inmediata, si hay un proceso de inflamación del cerebro, pues esto puede llevar a lesiones permanentes o la muerte, como les decía. Entonces, de manera general, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la intención es que cambiemos el chip de más policías, de más vehículos, de más uniformados, de más militares en las calles, a un modelo de salud, es decir, que atendamos las condiciones de salud, y en particular dice, declara que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo, es decir, incluyendo, por ejemplo, el suicidio, ¿no? En este informe, ustedes pueden encontrar diferentes capítulos, y según recuerdo el capítulo 7 se llama autolesiones o violencia autolesiva, o autoinfligida, perdón, violencia autoinfligida, y habla precisamente de cómo un tipo de violencia son estas lesiones que se pueden hacer, por ejemplo, sobre todo en la etapa adolescente, las autolesiones como pueden ser las cortadas, el cutting, pero también obviamente el suicidio. Y entonces dice que una de las principales causas de muertes del mundo, pues que avanza de manera rápida, es la violencia en contra de los demás. Insta a partir de eso a los Estados miembros que evalúen el problema de la violencia en sus territorios y comuniquen a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, la información que dispongan sobre ese problema y su manera de afrontarlo. Es decir, para allá del 2003 ya le empezó a pedir a todos los países que empiecen a estudiar la violencia. Por eso estoy hablando ya de 20 años desde que se publicó este informe, y creo que apenas ahora esta generación, la generación más joven y obviamente profesionales y estudiantes como ustedes, se están interesando en la violencia como parte importante de su ejercicio profesional, ya sea porque tienen un interés con respecto a los derechos humanos, porque les atrajo el aspecto más sensacionalista de la psicología criminal, como puede ser los asesinos en serie y demás, o porque en su práctica profesional cotidiana, pues están viendo víctimas de violencia y ahora dicen, bueno, pues ¿cómo es que puedo afrontar esta situación? Bueno, lo que es cierto es que hay muy pocas personas que estudian la violencia, hay muy pocas personas que son expertas en la violencia. Esto creo que es bien relevante. Déjeme pongo el ejemplo. La criminología, ¿no? Uno pensaría que una criminóloga, un criminólogo, pues sería una persona que es experta en violencia, pero no necesariamente. La capacitación, la formación de un criminólogo o criminóloga tiene que ver, por eso les hacía las distinciones con el crimen, con el delito, no necesariamente con la violencia y con las agresiones. Ven, digamos, el resultado final desde una mirada muy particular, que es la mirada policial, o la mirada de políticas públicas, o la mirada, digamos, desde las instituciones, pues, a la violencia, que ya tiene un impacto legal, en donde ya se ha convertido en un conflicto que se tiene que intervenir unos juzgados, que tienen que intervenir un ministerio público, bueno, pues que tienen que intervenir diferentes profesionales, pues. Entonces, no necesariamente un criminólogo o criminóloga, de hecho yo diría no lo es, no sería un experto en violencia. Necesitamos más expertos, más expertas en violencia. Y esto es todavía a 20 años. Yo he visto el interés sobre el tema cada vez más, porque la gente ahora ya tiene más conocimiento y tiene más conciencia, sobre todo, acerca de los diferentes tipos de violencia que lo que se tenía hace 20 años. Esto es el resultado, obviamente, del agravamiento del problema, pero también tiene que ver con la educación, ¿no? Cada vez más hablamos sobre violencia. Y bueno, aunque podríamos decir que hay personas que dicen, bueno, es que ahora todo es violencia, es cierto, no todo conflicto necesariamente se tendría que hablar en términos de violencia, y no siempre un conflicto que no se resuelve se tendría que anunciar como que alguien está siendo víctima de violencia. Pues lo cierto es que lamentablemente lo que vemos en la realidad no es que todo sea violencia, sino que más bien hemos naturalizado la violencia.
el director general pide que en la medida que lo permitan los recursos disponibles se emprendan actividades de salud pública para abordar el problema de la violencia con objeto de qué es lo que nos pide, qué es lo que nos piden en el 2003 a los, pues en general, psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, médicos, científicos, científicas en general, qué es lo que nos está pidiendo la Organización Mundial de la Salud. Caracterizar los diferentes tipos de violencia. La caracterización es básicamente, pues, la categorización, ¿no? La caracterización supondría, es un concepto que se utiliza para poder describir la violencia y para poderla entender, sobre todo describirla, ¿no? Hay que dar cuáles son las características de las violencias en el territorio en el que ocupas. Definir su magnitud y evaluar las causas de la violencia. Es decir, qué tanto afecta y cuáles son las etiologías, cuáles son las causas que están detrás, tanto sociales, bueno, aquí lo habla, y sus repercusiones en la salud pública, incorporando asimismo el análisis de una perspectiva basada en las diferencias entre sexos. Fíjense cómo hablaba de diferencias entre sexos y no hablaba perdón, de perspectiva de género, como le llamaríamos ahora. ¿A qué se refiere la violencia en términos de caracterización? Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud, déjenme se los muestro, realiza este cuadrito en donde nos muestra los diferentes tipos de violencia que se pueden dar. Y ahí esto lo pueden encontrar en este informe que se los voy a hacer, se los vamos a poner en la plataforma. Vean ustedes, hay un tipo de violencia, hay tres grandes tipos de violencia, como les decía hace un rato: violencia autoinfligida, violencia interpersonal y violencia colectiva, es decir, una que tiene que ver con la violencia en contra de un grupo particular, la violencia entre particulares, es decir, aquella que tiene que ver con, digamos, personas de una misma comunidad o personas que conviven entre sí, y la violencia autoinfligida es la que comete uno en contra de sí mismo. Y habla de la naturaleza, es decir, de qué forma se manifiesta esta violencia, pues lo divide entre violencia física, violencia sexual, violencia psíquica y falta de cuidado o privaciones o descuido. Es decir, también el descuido es un tipo de violencia, sobre todo cuando hablamos de violencia colectiva, que ese es el tipo de violencia yo creo que más común. Bueno, antes de mostrarles un poco este cuadro y ver estas características, yo lo que quiero es que vayamos viendo estos tres autores. Yo creo que hoy empezaríamos con Steve Pinker y veríamos algo de Slavoj Žižek. Estos autores son autores que yo menciono en el artículo que les mostraba al inicio, y que me parece tienen visiones, algunas que son complementarias, algunas que son muy similares. Ya ustedes me lo dirán cuando hagan la tarea. Y les decía otra vez, la tarea lo pueden hacer con el chat GPT. Ahorita se las enseño otra vez para que ustedes lo tengan en cuenta. Es más, aquí lo tengo. Ahorita se los enseño. Vamos a empezar a ver a Steve Pinker. Steve Pinker es uno de los psicólogos más famosos de la actualidad, es uno de los autores más citados en la actualidad. Tiene un libro que se llama Los Ángeles entre nosotros, The Angels Within Us, creo que se llama en inglés, en donde habla acerca de que, aunque hay un discurso, dice él, en donde se habla de que la violencia está aumentando, lo que él propone es que, por lo contrario, la violencia se ha ido disminuyendo. Él dice que hay ciertas variables que no vemos, que sociales, políticas, históricas, que hacen que la violencia vaya cambiando, que en general vivimos, dice él, cuando dice vivimos, pues vive, pues sobre todo está hablando de su contexto, del contexto de Estados Unidos y del contexto de la gente blanca, diría yo. Vivimos en uno de los momentos o en unos momentos históricos más pacíficos o con menos riesgo de la historia, dice él. Steve Pinker lo que propone es que la violencia se ha ido reduciendo. También, por cierto, pueden encontrar otros libros de él, como se llama The Blank State o La Tabula Rasa, que lo pueden encontrar también como libro, en donde habla acerca de la influencia
de la herencia y de la biología en el comportamiento humano en contra de solamente pensar en lo cultural. Digamos que Steve Pinker es, digamos, de los autores más reconocidos, más citados, que hablan desde la psicología tradicional, desde la psicología muy desde el positivismo, y que tiene aportaciones que no podemos negar. La argumentación que hace Steve Pinker creo que es muy importante para entender el mundo cotidiano, pero sobre todo la visión oficialista sobre la violencia, pero ya después, y le entraremos, veremos cómo Zizek y cómo Byung-Chul Han, más bien lo que dicen es que no tanto que la violencia se esté disminuyendo, sino que lo que está sucediendo es que la violencia se ha aprendido a camuflajear, que se ha aprendido a ocultar o que se ha aprendido a que no solamente la percibamos menos, sino que también aprendamos a hablar de ella de una manera en la que la hacemos invisible, pues, por otro lado. De un momento, porque se me está trabando la computadora de nuevo y espero que no se me vaya a resetear como se acaba de resetear hace un momento, porque ahora ya no estoy pudiendo mover el cursor. No sé si me estén escuchando. ¿Me escuchan? Sí, sí escucho, maestro. Creo que ya no se escucha. Una disculpa que estoy batallando con mi computadora, pero ya me cambié de laptop y entonces espero que ya no tener más problemas, y mostrarles lo que les quería mostrar. Les decía yo, le estábamos hablando, un momento, le estábamos hablando acerca de Steve Pinker, no sé en qué momento me dejé de escuchar, pero bueno, les decía yo que este autor es uno de los autores como más citados. Si ustedes lo buscan, se van a dar cuenta sobre todo que ha hecho muchas aportaciones, particularmente en el tema del lenguaje. Él ha hablado mucho acerca precisamente sobre el lenguaje y tiene una conferencia que es un clásico, nada más que déjame, se las estoy buscando precisamente porque me acabo de cambiar de computadora y ya no lo tengo por aquí. Steve Pinker podría ser considerado así como uno de los autores
no solamente clásicos de la actualidad, sino también relacionados también como con unas visiones más bien conservadoras. ¿A qué me refiero con conservador? Acá está. ¿En qué sentido es conservador Steven Pinker o por qué se le suele llamar como conservador Steven Pinker? Bueno, porque él se pelea mucho precisamente con los otros dos autores que les estaba mostrando, Yuval Han y con Slavoj Žižek, porque los otros dicen que no necesariamente es la violencia lo que está disminuyendo, sino que se está haciendo mejor o se está mejorando mucho la forma en la que se oculta la violencia. Para Steven Pinker la violencia va en decadencia, la violencia va disminuyendo, pero para los otros autores lo que dicen es que los dispositivos de aplicación de la violencia se están mejorando. Estas son dos posturas como muy importantes. Vamos a ver precisamente la conferencia de TED de Steve Pinker sobre la violencia. Y ahorita regresamos y la comentamos. Believe it or not, and I know most people do not, violence has been in decline for long stretches of time, and today we may be living in the most peaceful era in our species' existence. The decline of violence has not been steady, it has not brought rates of violence down to zero, and it is not guaranteed to continue. But I hope to persuade you that it is a persistent historical development, visible on scales from millennia to years, from the waging of wars to the treatment of children and animals. I'm going to walk you through 6 major historical declines of violence and try to offer explanations for the declines in terms of the psychological mechanisms that impel us toward violence, the psychological mechanisms that inhibit us from violence, what Abraham Lincoln called the better angels of our nature, and the historical changes that have favored our better angels. The first decline of violence I call the pacification process. Until around 5,000 years ago, humans everywhere lived in anarchy without central government. What was life like in this state of nature? Well, one way of estimating rates of violence in non-state versus state societies comes from forensic archaeology. You can think of this as CSI Paleolithic. Namely, what proportion of prehistoric skeletons have signs of violent trauma, such as bashed-in skulls, decapitations, arrowheads embedded in bones, or mummies found with ropes around their necks. Here I've assembled 21 estimates. As you can see, they span quite a range, but they average out to 15%. 15% of prehistoric remains show some signs of violent trauma. Let's compare that 15% figure to those of some modern state societies, such as the United States and Europe in the 20th century, with their 2 world wars and many other wars that add up to a death rate of 0.6%. If we try to get the estimate as big as possible by throwing in all the genocides, all the man-made famines across the entire globe, we can push the rate to perhaps as high as 3%. And if we look at the world in the 21st century, you cannot see the bar because it is less than 1 pixel high at 0.03%. The second decline of violence can be appreciated by examining this woodcut showing a typical day in the life in the Middle Ages. And the process that brought this level of mayhem down has been called the civilizing process. In many parts of Europe, homicide statistics go back 800 years, and historical criminologists have plotted them over time, such as this graph, which shows homicides per 100,000 per year on a logarithmic scale from 1200 to 2000.
And as you can see, there has been a massive decline so that a contemporary Englishman has about 1/35 the chance of being murdered as his medieval ancestor. This is true not just in England, but in every country for which historical data exist. Here you see Italy, the Netherlands, Germany, Switzerland, and Scandinavia. The red line in this graph shows the average of those 5 regions. For the sake of comparison, I've also put the comparable rate from non-state societies in the dot on the upper left. The gap between the dot and the beginning of the graph is what I call the pacification process. The further decline, the civilizing process. The third historical decline of violence can be appreciated by recalling some of the ways that that law and order was brought to European territories, namely sadistic public physical punishments such as breaking on the wheel, burning at the stake, clawing with iron hooks, sawing in half, and impalement. But in a development called the Humanitarian Revolution, major countries put an end to the use of torture as a form of criminal punishment. This timeline shows from 1625 to 1850 the number of major countries that had judicial torture. And as you can see, there was a wave of abolitions in the second half of the 18th century, including the prohibition of, quote, cruel and unusual punishment in the 8th Amendment to the American Constitution, which took place right in the middle of this wave. Also abolished during the Humanitarian Revolution was the profligate use of the death penalty for non-lethal crimes. In 18th century England, there were 222 capital offenses on the books, including poaching, counterfeiting, robbing a rabbit warren, being in the company of gypsies, and, quote, strong evidence of malice in a child 7 to 14 years of age. By 1861, these had been reduced to 4. Now, the death penalty itself has been abolished in every Western democracy except the United States. The red line shows the number of European countries with capital punishment from 1775 to the present. And most of the abolitions took place in the 20th century, but the blue line shows the number of European countries that actually carry out executions, showing that before politicians got around to striking capital punishment from their country's law books, their fellow citizens had pretty much lost their taste for executing people. Now, I mentioned the United States is an exception because 33 of the 50 states still practice capital punishment. But even in the United States, capital punishment is a shadow of its former self, as we can see from this graph, which shows the per capita execution rate from colonial times to the present. Nowadays, about 40 people are executed every year in a country that has more than 16,000 homicides, and the rate has continued to go down over the last decade. Finally, the Humanitarian Revolution saw the abolition of slavery. Now, slavery used to be legal all over the globe. No one seemed to think there was anything wrong with it. The Bible had no problem with it, for example, and democratic Athens was a slaveholding society. But starting in the second half of the 18th century, there was a trickle of abolitions which grew into a wave that swept over the entire world. As of 1980, when Mauritania abolished capital punishment, we're living through a unique era in human history in which slavery is illegal everywhere on Earth. The fourth decline of violence has been called the long peace. And I'm going to skip a number of graphs because the most relevant statistic for the long peace is 0. It refers to the historically unprecedented decline in interstate war. So here are some examples of the statistic 0 that symbolizes this era. There were no wars between the United States and the Soviet Union, contrary to every expert prediction that World War III was just a matter of time. No nuclear weapon has been exploded in war since Nagasaki, again, contrary to all the predictions from experts that nuclear war was inevitable. There have been no wars between any two great powers since the end of the Korean War in 1953, following a half a millennium in which the great powers were constantly at each other's throats.
There have been no wars between Western European countries since the end of World War II. For the sake of comparison, prior to 1945, Western European countries alone started 2 new wars a year for 600 years. That number fell as of 1946 to 0. And there have been no wars between developed countries. The 44 countries with the highest GDP per capita have not fought each other since 1946. And that might even seem banal and unexceptional that we think of wars as taking place in poor, backward parts of the world. But for most of human history, it was the big, rich, developed countries that were constantly waging war. And because they could afford big, destructive armies, those wars did the most damage. Well, what about the rest of the world? In a process that I call the new peace, the long peace is starting to spread to the rest of the world. And I'll illustrate it with one graph, a stacked layer graph, where the thickness of each layer corresponds to the rate of death of war in a particular category from 1946 to the present. Here is the rate of death from colonial wars, which tapered off to 0 as European empires gave up their colonies. Here we have the rate of death from interstate wars, wars with a country on each side, which shows a spiky but downward trend with bumps corresponding to the Korean War, the Vietnam War, and the Iran-Iraq War. Here we have the rate of death from civil wars and internationalized civil wars, where some country butts in on a civil war. The height of the entire stack represents the worldwide rate of death from all wars combined. And as you can see, the graph shows a bumpy but unmistakable downward trend. In the first decade of the 21st century, you see a thin laminate of layers showing the unprecedentedly low rate in deaths of war from all categories. Finally, we have the rights revolutions, the targeting of violence on smaller scales directed against vulnerable sectors of the population, such as African Americans, women, children, and animals. The civil rights revolution first put an end to the practice of lynching. By the end of the 19th century, about 150 African Americans were lynched every year. That's 3 a week. By the 1950s, that fell to 0. Recording in progress. The kind of racist attitudes that licensed attacks on African Americans have been in steady decline. This graph shows the percentage of white Americans that agree with the statement Black and white students should go to separate schools. And if a Black family moved in next door, I would move out. The percentages have fallen from a majority of white Americans to the single digits, which is the range of crank opinion. The question is no longer even included in public opinion polls. The women's rights revolution has reduced the rate of rape by 80% since its peak in the 1970s, and has brought about a similar decline in rates of domestic violence. The children's rights revolution has reduced the number of American states with corporal punishment, that is, strapping and paddling in schools. Approval of spanking and other forms of corporal punishment of children by their parents has been in decline in polls in every Western country. And rates of child abuse, both physical and sexual, have been in decline since they have been first measured. The animal rights revolution has seen a decline in hunting, a rise in vegetarianism, both in the UK and in the US, and a dramatic decline in the number of motion pictures in which animals were harmed. Well, this brings up the question, why has violence declined on so many scales of time and magnitude? I don't believe it's because human nature itself has changed and that our violent inclinations have literally been bred out of us, but rather that human nature has always been extraordinarily complex, and it has comprised both inclinations that tempt us toward violence and inhibitions that inhibit us. What are the motives for violence? I don't believe there is any one part of the brain that contains an aggression instinct. Rather, we have distinct motives such as simple exploitation, the harming of a person that happens to be an obstacle on the path towards something that you want, resulting in forms of violence such as rape, plunder, conquest, and the elimination of rivals.
There's dominance, the drive among individuals to climb the pecking order and become alpha male, and a corresponding motive among groups for racial, national, or religious supremacy. There's revenge or moralistic violence, in which you feel not only is violence permissible, but it is mandatory in order to punish those who have wronged you, resulting in vendettas, rough justice, and cruel punishments. And perhaps most destructive of all are utopian ideologies, belief systems from militant religions, nationalism, Nazism, communism, that hold out the prospect of a world that will be infinitely good forever, as captured in the saying, you can't make an omelet without breaking eggs. Namely, if you have a belief system in which the world will be perfect, well, killing people who stand in the way is a price worth paying, which is why, paradoxically, the worst atrocities in human history were committed in pursuit of a moralistic utopian goal. Well, what do we have on the other side to counteract these violent inclinations? What are the better angels of our nature? There's self-control, circuitry in the prefrontal cortex that can anticipate the consequences of behavior and inhibit our violent impulses. There's empathy, the ability to feel others' pain. There's the moral sense, a system of norms and taboos that govern what we feel is appropriate behavior. And finally, there's reason, cognitive processes that allow us to engage in objective, detached analysis. Well, the final question is, how do we put the history back together with the psychology? Which historical developments bring out our better angels and stay our hands before they can commit acts of bloodshed? The first possibility is that Thomas Hobbes got it right when he extolled the Leviathan, a state and judicial system with a monopoly on the legitimate use of force. A state with a monopoly on violence can neutralize your incentive to attack your neighbors by imposing penalties that cancel out your anticipated gain. Just as important, it neutralizes your neighbor's incentive to attack you, and so you no longer have to maintain a belligerent macho stance to deter them, nor do you have to pursue vengeance after the fact. And this can tamp down rates of violence by circumventing the self-serving biases that lead everyone in a dispute to think that they're on the side of the angels and that their enemy is perfidious and aggressive, and thereby reduce the cycles of vendetta in which both sides always think that there's still a score to settle. A second mechanism has been called gentle commerce, the idea that whereas plunder is a zero-sum game, the advantage to the aggressor is canceled out by the loss to the victim. Trade is a positive-sum game, one in which everybody wins. And as improving technology allows the trade of goods and ideas over longer distances, among larger groups of people, and at lower cost, it becomes cheaper to buy stuff than to plunder it, and other people become more valuable to you alive than dead. A third possibility has been called the expanding circle, and it builds on the biological fact that evolution has given us all a sense of empathy. Unfortunately, by default, we apply our empathy only to a narrow circle of blood relatives, close allies, and cute little fuzzy animals. But over the course of history, the expansion of literacy, travel, and cosmopolitanism has led us to enlarge our circle of empathy from just the family to the village, the clan, the tribe, the nation, other races, both sexes, children, and perhaps eventually to other species. Finally, there's the escalator of reason, the possibility that the growth of literacy, education, and public discourse have encouraged people to think more abstractly and more universally. People rise above their parochial vantage point. This makes it harder to privilege your own interests over someone else's just because I'm me and you're not. It allows people to stand back and recognize the futility of cycles of violence and increasingly see violence as a problem to be solved rather than as a contest to be won. Finally, what is the
common denominator? Is it a massive coincidence that these four forces have all pushed in the peaceward direction, or is there some reason why they have all unfolded in this way? I think there is a reason, and that is that violence is what game theorists call a social dilemma. It's always tempting to an aggressor to exploit a victim, but of course it's ruinous to the victim. So since aggressors and victims change places over the long run, anyone can be a victor or an aggressor, all parties would really be better off if everyone could agree to renounce violence. The dilemma is, how do you get the other guy to renounce violence at the same time as you do? Because if you beat your swords into plowshares, but the other guy keeps his as swords, you could find yourself at the wrong end of an invading army. One can well imagine that over the course of history, human experience and human ingenuity have gradually chipped away at this problem, just like we've dealt with other scourges of the human condition, like pestilence and hunger. And the common denominator among these four forces is that all of them work to increase the material, emotional, and cognitive incentives of all parties to avoid violence simultaneously. Thank you very much. Bueno, ¿me escuchan? Listo. Esta es la mirada de Steve Pinker. Si lo podemos como resumir, pues lo que dice Steve Pinker es que la violencia ha ido en descenso en los últimos, bueno, en el último siglo particularmente, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una conferencia, quería mostrar la conferencia más nueva de Steve Pinker, pero bueno, esta nos sirve mucho. Si usted, básicamente dice lo mismo, ¿no? Básicamente acaba diciendo exactamente lo mismo, en donde muestra estadísticamente cómo ha ido descendiendo pues los datos que podemos tener sobre violencia. Hace alguna referencia sobre, por ejemplo, la pena de muerte, sobre el racismo, sobre los homicidios, sobre las guerras interestatales, sobre los indicios que tenemos sobre la violencia en el pasado, con lesiones en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Y les he dejado de tarea que hagan un parrafito sobre Steve Pinker y cómo habla él sobre la violencia para que la tengamos muy presente. Quiero mostrarles otra vez para los que estuvieron en la clase pasada, para los que estén hoy, les pongo el link en el chat, se los acabo de poner ahí. Este es el chat GPT. Chat GPT es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de Google en algún sentido, pero es más pues un asistente personal. Y entonces, por ejemplo, le puedo hacer la pregunta, le puedo pedir, vean ustedes lo que estoy haciendo, le puedo pedir, ¿cuál es la postura de Steve Pinker sobre la violencia moderna? Vamos a ponerle así, a ver qué dice. Lo que les estoy dejando de tarea es básicamente que utilicen ChatGPT para contestar la tarea, pues, ¿no? Para que ustedes la
Jóvenes, les pedimos una disculpa. El doctor, por desgracia, ya no puede conectarse. Tuvo un problema con su computadora. Lo que se logró dar, la grabación, se la subiremos. Les agradecemos mucho la paciencia y su comprensión y nos estamos viendo en próximas sesiones. Buenas noches.